Hoy en Imagina FX, tercer capítulo del curso de Adobe Lightroom. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Imagina FX en el que vamos a continuar con el curso de Adobe Lightroom. Ya hemos llegado al tercer capítulo y he cumplido el plazo semanal que os había dicho anteriormente. Y bueno, pues creo que ha habido algunas dudas con respecto al segundo capítulo, por lo que me han dicho en los foros y también en Facebook. Y es conveniente que a lo mejor continuemos un poco con el temario del segundo antes de avanzar para que quede todo claro. Así que en cuanto a la gestión de la importación y de cómo van a quedar las carpetas después de importar, lo que voy a hacer es hacerlo desde el principio para que vosotros lo veáis en mi ordenador y así os imaginéis cómo va a quedar en el vuestro. Así que tengo un catálogo desde cero en el que no tengo nada importado, como si vosotros pilláis el Lightroom desde cero. Y bueno, pues voy a importar unas cuantas carpetas y así os hacéis a la idea de, si vosotros ya tenéis unas cuantas carpetas en vuestro ordenador y empezáis con Lightroom desde cero, pues cómo os van a quedar después de hacerlo así. Os digo todas las posibilidades, que las he dicho ya por escrito, pero es mejor que las veáis. Y bueno, pues voy a, sin más, importar, que esto ya lo habíais visto cómo se hacía. Aparece la ventana de importación, como habíamos visto en el último capítulo. Voy a elegir carpetas que ya están en el disco duro, con lo que voy a elegir una unidad de disco duro externa que tengo aquí. Voy a elegir esta carpeta que tiene las fotos de una de mis cámaras y si os dais cuenta, si le doy al desplegable, pues se ven todas estas carpetas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carpetas. Estas 7 carpetas son las que quiero que estén dentro del catálogo de Lightroom y que estén pues dentro de una carpeta en la que yo voy a organizar todas mis fotos. Tendríamos dos opciones de todas formas, porque podríamos dejarlas en el sitio en el que están y simplemente darle a añadir aquí arriba y entonces se quedarían en el mismo sitio y no se moverían, o podemos darle a mover como está seleccionado aquí y todas las fotos que nosotros teníamos en una ubicación las vamos a poner en una nueva para empezar lo que es la organización desde cero. Porque a lo mejor podíais tenerlas bien organizadas o mal, pero bueno, os voy a decir cómo hacerlo del modo que lo hace Lightroom de forma automáticamente. Así que voy a coger esta carpeta que tiene todas esas carpetas que dijimos dentro y vamos a ver estas opciones de la derecha, que no hice mucho hincapié en ellas en el segundo capítulo y en este sí que vais a poderlas ver un poco más a fondo. El caso es que hay aquí una pestaña que es bastante importante a la hora de importar, que es organizar. Dentro de organizar nos deja organizar por carpetas originales, que esto significa que cuando yo elijo en qué carpeta se van a mover todas estas fotos y se van a importar dentro del catálogo de Lightroom, que va a ser aquí en la carpeta tutorial dentro de este disco duro externo, le digo en carpetas originales, y esto significa que dentro de aquí se van a crear unas carpetas exactamente igual que las originales, con los mismos nombres y la misma estructura. Si os dais cuenta, aquí había una carpeta que se llamaba a la izquierda fotos 6D y dentro todas esas carpetas que dijimos. Bueno, pues dentro de tutorial, que en vuestro caso podría ser el directorio raíz o podría ser, no lo sé, una carpeta que se llamaría fotografía o foto o algo así, pues se crearía también este directorio 6D y dentro todas las carpetas que teníamos en el mismo orden en el que las teníamos. Este orden sería respetando el que nosotros habíamos utilizado anteriormente. Pero ¿qué podemos hacer? Decirle a Lightroom que nos las organice él, porque esto la verdad es que yo creo que puede ser bastante útil. En vez de en carpetas originales le podemos decir por fecha. Ahí he seleccionado por fecha y ahora ya podéis ver un orden totalmente distinto, con más carpetas de las que había antes, y en estas carpetas, si os dais cuenta, son cada una de un día que he hecho fotos. Aquí hay una carpeta que se llama 2013-07-19, luego otra 2013-07-26. Si os dais cuenta, son días seguidos en los que yo he hecho fotos. Lo primero creo una que se llamaba 2013, porque todas estas fotos son del 2013. Y luego dentro de ese 2013 creo otras carpetas, cada una con la fecha exacta en la que hice las fotos. Así que voy a darle a importar para que lo veáis.
pero en vez de darle a mover para que me mueva las que yo tenía originalmente, le voy a dar a copiar para tenerlas por duplicado. Las voy a tener en la carpeta en la que la tenía antes y en la nueva carpeta. Esto es útil para todos vosotros porque si, por ejemplo, queréis hacer la prueba para ver qué tal quedaría, pero no queréis perder la organización de carpetas que teníais antes, pues las tendréis en los dos sitios. Si os queda espacio suficiente en vuestro disco duro y podéis hacer la prueba, pues no hay ningún problema. Le dais a copiar en vez de a mover y se van a mantener donde antes y estar también en el nuevo sitio. Así que lo voy a hacer. Voy a dejar marcado, como os decía, por fecha, y esto es lo que hace que se organice solo. Voy a darle a importar. Ahí está importando todas las fotos. Voy a pausar el vídeo para mientras las importa, que no tengáis que estar viéndolo, y volvemos enseguida. Bueno, ya se han importado las fotos con el comando copiar, como habíamos visto, con lo que ahora deberían estar en las dos ubicaciones. Debería estar en las carpetas donde yo lo tenía antes y también en la nueva estructura de carpetas con las fechas que nos había creado Lightroom. Así que voy a entrar directamente al disco duro para que lo veáis. Es este disco duro y tenemos aquí foto 6D, que es la que nosotros teníamos antes. Como veis, está de la misma forma que la veíamos a la hora de importar. Y luego tenemos la que se llamaba tutorial y aquí se ha hecho una estructura de carpetas que podéis ver que es 2013 y dentro de 2013 pues cada día que yo hice fotos por separado. Luego lo vamos a ver en Lightroom ahora mismo y estamos en el módulo biblioteca y dentro del módulo biblioteca aquí en carpetas podemos ver la carpeta 2013 y dentro de cada una de las del 2013 pues una fecha, el día 19 de julio, el día 26 de julio, el día 28 de julio. Podéis ver que hay distintas fotos dentro de cada día y son una forma de ordenarlas bastante buena, que a lo mejor decís, no, es que a mí me gustaría que en cada una de estas pusiera además un nombre para yo aclararme de qué hay el día, por ejemplo, 19 de julio, que hay fotos de gatos. Pues esto se puede hacer sin ningún problema, botón derecho, cambiar nombre y aquí le añadimos, por ejemplo, gatos. Ahora ya veis que se llama con la fecha más un nombre, gatos. Y si nosotros fuéramos otra vez al explorador, al disco duro externo dentro de tutorial, dentro de 2013, venimos aquí y vemos que la carpeta realmente se llama igual y después pone gatos. Esto es porque la forma de gestionar que nosotros tenemos las carpetas en Lightroom gestiona de forma real las carpetas físicas, no solo es un nombre que se le pone en el Lightroom y después la carpeta no se toca. No, cualquier cosa que hagamos aquí en carpetas, dentro de Lightroom en la biblioteca, se va a ver reflejada en nuestro disco duro. Esto es muy beneficioso porque podemos gestionar desde aquí sin tener que entrar a las opciones del explorador de Windows para nada. Pero también es peligroso si no lo tenemos en cuenta porque si nosotros cogemos y le damos aquí a suprimir y le damos a eliminar de disco va a cargarse la carpeta y la vamos a perder. O sea que es conveniente tenerlo en cuenta. Hablando de eliminar carpetas, vamos a ver lo que es gestionar las carpetas desde Windows. Ya hemos visto cómo importarlas de distintas formas, tanto con la fecha como con los nombres que ya teníamos anteriormente. También hay otra opción más, que es en una sola carpeta, que es que nosotros le digamos, esta carpeta va dentro de esta otra carpeta. Bueno, lo veis. Vamos a poner que yo eligiera una carpeta concreta de esta misma y le digo, esta carpeta quiero que vaya dentro de una carpeta, pero por fecha no, en una carpeta. ¿Qué nos haría esto? Pues esta carpeta, que se llama estreno 5D, las fotos que están dentro de ella nos las metería dentro de la carpeta que nosotros tengamos seleccionada. Pues si es tutorial, nos metería todas estas fotos que hay aquí, que son 73 fotos, como vemos aquí, dentro de tutorial. Directamente, sin subcarpetas, sin nada. ¿Que queremos que cree una subcarpeta para que dentro de tutorial haya una? Pues le damos aquí y le ponemos un nombre y decimos estreno 5D. Perdón, estreno 5D. Y ya vemos como aquí
abajo nos sale representada en gris una subcarpeta que sería estreno 5D en el que van a estar dentro todas estas fotografías. Esto es por si os gusta hacer las cosas a mano. Lightroom, como habéis podido ver, las hace de forma automática poniéndoles en la fecha, pero si lo queremos hacer a mano y nosotros escribir cada cosa de cada carpeta, pues de esta forma lo podemos hacer. Decimos esta carpeta para esta que le voy a poner yo el nombre ahora, esta otra carpeta para esta que le pongo el nombre, así de seguido. Así que bueno, pues son distintas formas, como habéis visto hay 3 carpetas originales, que esto nos importa con los mismos nombres, por fecha, que esto nos crea una estructura con todas las fechas de todas las fotos y en una sola carpeta, que esto es para hacerlo a mano. Bueno, pues yo lo he hecho por fecha porque creo que es la forma más fácil para los que ya tenéis muchas carpetas y que os quede bien organizado, que después solo le tendríais que poner pues un nombre a mayores para aclararos de qué va cada carpeta, y el resto de estructura quedaría perfecta. Que hacéis fotos después en 2014 o en 2015 o que tenéis de 2012, 2010, 2007, lo que sea, pues ya según las importéis, si ponéis lo de por fecha, pues aquí os va a aparecer una carpeta 2010, 2000 tal, y dentro de ella pues todas las fotos que haya de cada día que hicisteis fotos, lo cual es muy útil. Pero recordar que estos son carpetas reales. En este momento yo os dije que lo hicierais así con el comando copiar a la hora de importar, porque ahora las tenemos en 2 sitios. Lo habéis podido ver, estaban dentro de 6D, que no me las ha movido de ahí, y están dentro de tutorial 2013. Así que bueno, ya habéis visto que para los que ya tenéis una colección muy amplia de fotos y queréis ver una nueva distribución de vuestras fotos a la hora de importarlas a Lightroom, esta sería la forma más eficiente. Ahora os voy a enseñar cómo gestionar las carpetas para que veáis pues lo que se puede hacer en esta sección de carpetas en Lightroom. Desde aquí podemos hacer pues un montón de cosas. Dentro de la carpeta 2013 que tenemos, podríamos pues eliminar la carpeta, podríamos añadir carpetas nuevas, por ejemplo añadir subcarpeta, podríamos añadir una carpeta y no una subcarpeta de esta, y bueno, pues estos son formas de visualización y esas son unas de las opciones, pero donde están las que realmente se suelen utilizar es nosotros, por ejemplo, para cambiar el nombre a una carpeta le damos al botón derecho teniéndola seleccionada y decimos cambiar nombre. Aquí visteis cómo se cambió el nombre de la carpeta, no solo en Lightroom, sino en el disco duro también. Luego está el comando quitar. Este comando es muy interesante porque lo que haría sería quitar la carpeta de la base de datos, pero sin afectarla en el disco duro. Esto significa que yo en Lightroom no la voy a volver a ver, pero si voy al disco duro, allí está. Así que, bueno, es un comando bastante útil. Dándole a la tecla suprimir, también nos salen las dos opciones. Nos sale eliminarla del disco o quitar. Quitar es quitarla de la base de datos, pero no del disco duro. Así que es lo mismo que si le doy botón derecho quitar. Y luego cancelar, que no hace nada. Bueno, pues también en botón derecho tenemos algunas cosas más, como por ejemplo crear una carpeta dentro de esta carpeta. Esto también lo podemos hacer desde aquí sin tener que ir al explorador de Windows, y le daríamos y nos sale para crear pues una nueva carpeta, le ponemos el nombre y ya está. Y también podemos, además, eso, lo que pone aquí, incluir las fotografías que tuviéramos seleccionadas ya anteriormente. ¿Qué más? Con el botón derecho pues tenemos alguna cosa más. Cambiar nombre, quitar, hacer una carpeta dentro, guardar metadatos, que esto lo que va a hacer es crear unos archivos XMP al lado de cada archivo de foto, bien sea JPG o RAW, que conllevan todos los cambios que les hemos hecho en los metadatos a nuestras fotos. Esto pues podría ser útil para otros programas porque también entienden los archivos XMP y podríamos después poder ver lo que hemos hecho en Lightroom en otros programas y bueno, algunas cosillas más. Luego sincronizar carpeta, que básicamente lo que hace es guardar los cambios que hemos hecho recientemente en la carpeta, actualizar ubicación de la carpeta
que esto es si nosotros hemos movido en el disco duro la carpeta de sitio, pues nos va a aparecer en gris el nombre de la carpeta porque no la encuentra. A Lightroom no le hemos dicho dónde está. Si por ejemplo yo voy aquí y cojo y digo dentro del disco duro externo, cojo en tutorial 2013 y la carpeta gatos la meto dentro de esta otra. Ahora en todas las fotos de la carpeta gatos nos aparece este simbolillo de aquí, que es que la fotografía no está disponible porque Lightroom no la encuentra. Nosotros no le hemos dicho a Lightroom que hemos movido esa fotografía, la hemos hecho desde Windows y claro, Lightroom nos ha enterado. Así que lo que podemos hacer es venir aquí al botón derecho, buscar carpeta que falta y le decimos la ubicación donde la hemos metido ahora. Esto no es necesario si yo cojo y vuelvo a meter la carpeta donde estaba. Vamos a sacarla de aquí, voy a volver para atrás, la vuelvo a meter aquí y en Lightroom desaparecen todos esos simbolillos de admiración en los que nos decía que la carpeta ya no está en su sitio. Así que bueno, ya sabéis que los enlaces a las fotos en Lightroom son importantes, pero si moviéramos la carpeta y la queremos dejar en otro sitio, también sabemos que podemos decirle a Lightroom, la carpeta está en esta otra ubicación. Así que bueno, pues ya sabéis, actualizar ubicación de la carpeta, importar a esta carpeta. Esto nos permite importar fotos que no estuvieran dentro de esta carpeta en ella. Esto se puede hacer de más formas, pero bueno, este comando pues ahí lo tenemos. Exportar esta carpeta como catálogo. Yo no suelo trabajar con más de un catálogo. Cada catálogo, o sea, un catálogo es todas mis fotografías para mí. Yo no trabajo con dos catálogos en los que en uno hago, por ejemplo, utilizo el trabajo personal y en otro el profesional o cosas así. No, para mí el catálogo son todas las fotos que yo hago con mis cámaras. Entonces, si vosotros queréis trabajar con varios catálogos, pues podéis ir organizándolos a vuestra manera, pero no me parece nada útil el tener más catálogos, al menos en mi opinión. Luego, bueno, pues eso, que me voy por las ramas un poco, pero esto es para exportar la carpeta como si fuera un catálogo por sí misma. Me parece un poco lío, pero si lo queréis utilizar, pues no hay ningún problema. Luego tenemos la opción de mostrar en el explorador, que cogería la carpeta y nos la mostraría dentro del Windows, dentro del explorador de archivos de Windows. Cosa que, bueno, a veces está bien para algunas operaciones. Y luego propiedades, que estos son propiedades del Windows, como veis, se abre aquí y, bueno, pues aparece sin más el número de archivos y todas las opciones como si le diéramos a botón derecho propiedades en el explorador de archivos. Así que habéis visto todas las opciones que hay para gestionar las carpetas y bueno, pues la verdad es que yo creo que es mucho más sencillo coger y gestionar las carpetas desde aquí, desde la opción de carpetas de Lightroom, porque así Lightroom siempre va a estar actualizado con lo que hemos hecho en ellas. Ya hemos visto cómo importar, hemos visto cómo van a quedar nuestras carpetas una vez importadas a Lightroom, hemos visto las operaciones que podemos hacer con ellas desde aquí y bueno, pues yo creo que por este capítulo podría ya estar y dejar ya terminado todo lo de la importación y lo que es la gestión de carpetas y centrarnos más en explicar todo lo que es el módulo biblioteca, que todavía quedan muchas cosas en él. Y bueno, yo creo que hasta la semana que viene hemos terminado con este capítulo. Y como siempre os recuerdo que os podéis suscribir al canal de YouTube, también podéis visitar mi blog y contactar y también hablar conmigo mediante las redes sociales, lo cual ya habéis hecho pues estos días de atrás y lo agradezco porque las preguntas que hacéis por YouTube me es muy difícil verlas en el momento y contestároslas. En los foros sí que algunas las puedo ver, pero es más fácil que me escribáis o bien dentro de Facebook, me da igual que sea en el muro que por mensaje privado, aunque si es en el muro y es una pregunta general, después todos van a poder saber lo que os he contestado y ellos también, si tienen esa duda, van a poder saber cómo solucionarla.
o me podéis escribir por mensaje privado y bueno, pues os contestaré exactamente igual. Si me parece muy interesante, es posible que yo la publique después sin poner vuestro nombre en el muro. También tenéis Google Plus, no solo Facebook, y Twitter para contactar conmigo, aunque prefiero Facebook. Y bueno, creo que no me dejo nada. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo a todos.